Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de las normas APA, séptima edición. El manual que usamos como referencia es del Centro de Escritura Javeriano, normas APA, séptima edición. Los puntos que vamos a estar abordando en este video son formato del documento, orden de los elementos del trabajo, vamos a hablar del resumen, de las palabras clave, del contenido, de las referencias, de las tablas y anexos y finalmente vamos a estar viendo cómo se realizan todas esas modificaciones en un documento en Word. Entonces el tamaño de papel, el tamaño carta con respecto a las fuentes, Times New Roman, Georgia, Computer Modern 10 puntos, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode es 10 puntos y las abreviaturas que podemos utilizar, el espaciado debe ser doble, no tiene que haber espacio entre párrafos, la alineación es izquierda sin justificar y debe haber una sangría de 1.27 centímetros con respecto a la primera línea y para las referencias entonces la sangría francesa debe llevar 1.27 centímetros. Las páginas se tienen que numerar en este punto que es en la parte superior derecha del documento y los márgenes son 2.54 para los cuatro lados. Entonces, para poder fijar el tamaño de papel, hacemos clic en disposición y posteriormente entonces seleccionamos el tamaño carta. Entonces, para el tipo de letra, por ejemplo, entonces hacemos clic en inicio y ahí seleccionamos el tipo de letra que deseamos y el tamaño de letra que podemos ir ya seleccionando. También nosotros con respecto al margen, entonces nos vamos a disposición, hacemos clic en disposición y después seleccionamos acá márgenes y en este caso podemos ir seleccionando ya el que aparece como normal, que nos fijamos acá y dice 2,54 en los cuatro lados. Si es que eso no está ya predefinido de esa forma, entonces debemos de fijar esos márgenes y hacemos lo mismo, clic en disposición y hacemos clic en márgenes y ahí vamos en márgenes personalizados. Una vez que hacemos clic en márgenes personalizados, entonces nos vamos a fijar el tamaño de los márgenes. Podemos subir o podemos bajar, pero en los cuatro lados tiene que ser 2.54 centímetros. Y con estas flechas podemos ir subiendo o podemos ir reduciendo el tamaño de esos márgenes. Entonces, de esa manera, en cuanto a la alineación y el espaciado, entonces el espaciado, hacemos clic en inicio, un clic en este punto y seleccionamos el espaciado doble. Para seleccionar todo el documento podemos hacer control E y nos selecciona todo el documento y ahí aplicamos el espaciado doble ya para todo el documento que estamos trabajando. La alineación tiene que ser a la izquierda. Entonces, de esa manera podemos ir observando todo lo referente a alineación y espaciado. Clic en inicio y hacemos clic en alineación a la izquierda. Para fijar la sangría en la primera línea de cada párrafo, hacemos clic en el texto al cual le queremos aplicar la sangría. Entonces, clic derecho y se despliega este menú que ustedes observan acá y luego damos clic en párrafo. Al hacer clic en párrafo, entonces ya nos abre esta ventana y acá sangría izquierda, entonces aumentamos a 1,27. ¿Para qué? Para que la primera línea de cada párrafo entonces tenga una sangría de 1.27 centímetros, como lo establece el formato APA. Entonces, de esa manera, en cuanto a la numeración de las páginas, lo que hacemos es hacer clic en insertar
Una vez que hacemos clic en insertar, entonces hacemos clic posteriormente en encabezado. Y en encabezado vamos nosotros seleccionando en este punto entonces el número de página para que se encuentre en la parte superior derecha del documento. Entonces al hacer eso ya automáticamente la numeración de página se inserta en este punto que es la parte superior derecha del documento. Entonces el orden de los elementos debe tener el número de página. Entonces también el título del trabajo, después va el autor del trabajo, después la afiliación institucional, la asignatura, el nombre del docente y finalmente la fecha de presentación del trabajo. Ese es para la presentación de trabajos estudiantiles. De esa manera entonces los resúmenes están limitados hasta 250 palabras. El resumen tiene que ir centrado, tiene que ir en negrita y no tiene que tener la sangría izquierda. Entonces, eso puede variar un poco cuando se trata de algunas revistas que establecen su propio formato, pero para los trabajos académicos que se rigen por el formato APA, siguen este formato que se observa acá. De esa manera, entonces, el resumen puede presentarse en forma de párrafos, entonces debe contener los objetivos, resultados y las las principales conclusiones del trabajo. En cuanto a las palabras clave, entonces tiene que haber una sangría con respecto a la izquierda y la palabra o las palabras clave, tiene que estar en cursiva y tienen que ir en minúscula cada palabra clave y separados por una coma, salvo que sean nombres propios que por regla tienen que tener mayúscula. Entonces, el contenido del cuerpo, las principales contribuciones del autor al campo de conocimiento y la estructura del texto, del contenido, puede variar de acuerdo con el género. Entonces, tiene que tener más o menos este orden: introducción, métodos, resultados, discusión. En el caso de artículos científicos, IMRD, introducción, métodos, resultados y finalmente la discusión. Entonces, también en el contenido va el diálogo con otros autores que se presenta en forma de citación. En las referencias, entonces, van las fuentes citadas en el documento y se pueden insertar notas al pie de página, entonces colocando este superíndice y después abajo se va colocando entonces la nota breve, la información adicional o complementaria al texto. De esa manera entonces se pueden usar estos superíndices. La nota al pie de página es una idea, se tiene que evitar información compleja, irrelevante o poco esencial que pueda distraer al lector. Entonces se coloca un superíndice y acá abajo en la nota se coloca al pie de página la descripción de la nota. Se debe enumerar las notas al pie con números arábigos, como se observa en este punto. Entonces las tablas y figuras para elementos textuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información. Pueden aparecer insertados en el texto o en un apartado que va al final del documento. En cuanto a los anexos, son elementos que ayudan al lector a comprender o poder replicar el estudio o el argumento teórico. Entonces, en los anexos van las listas de materiales y estímulos, las instrucciones a los participantes, las pruebas, escalas o inventarios que se desarrollaron para el estudio. Entonces, se etiquetan con letras, con su orden de aparición, orden alfabético, anexo A, anexo B,
anexo C y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, es necesario mencionar en forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos. Por ejemplo, ver anexo A. Entonces, para que el lector eh, pueda verificar la información en los anexos. Cada anexo se incluye en páginas separadas después de las referencias con su respectiva etiqueta y un título que describa en forma breve su contenido. Eso es todo. Muchas gracias.